llega a su final y hoy como colofón hemos podido disfrutar de Lagarde, Georgieva, Kuroda, Le Maire, todos en el mismo panel del Foro Económico. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo ha vuelto a hacer gala de su prudencia, pero esta vez con la inflación, no con la recesión. Hoy Lagarde ha advertido sobre el peligro para la inflación de lo que precisamente podría impulsar el crecimiento este año. La reapertura de China. Georgieva también ha estado en esa misma línea, pero ha lanzado otra advertencia. Si el paro sube y la inflación sigue disparada, los gobiernos van a estar muy atados de pies y manos para ayudarles. Kuroda, del Banco de Japón, también ha hablado de la inflación de su país, que ha salido hoy en el 4% y que sigue subiendo a diferencia de Estados Unidos y Europa. Y lanza un órdago: a pesar de no haber subido tipos ni una vez este año, dice que Japón va a conseguir bajar la inflación por debajo del 2%. Y hoy, 20 de enero, Estados Unidos ya no puede emitir más deuda. Ayer, la mayor economía del mundo alcanzó el nivel que se estableció como techo de deuda, los 31,4 billones de dólares. Ahí es nada. Y sin emitir más deuda, Estados Unidos puede tener muchos problemas para pagar sus facturas, es decir, para pagar a los inversores que poseen sus bonos, para pagar la luz o el gas de los edificios federales o incluso para pagar los sueldos de los funcionarios. Yellen ha salido ya al rescate para dejar algo más de margen para seguir emitiendo deuda gracias a unas medidas extraordinarias que ahora enseguida les vamos a explicar. Pero si eso no funciona y los republicanos siguen sin ceder en la Cámara de los Representantes, sin subir el techo de deuda, podemos encontrarnos ante un default de Estados Unidos y también ante la obligación de que alguien venga a su rescate. ¿Y quién puede ser ese alguien? La todopoderosa Reserva Federal. Pero ¿qué diría esto de su supuesta independencia con respecto al gobierno, a la Casa Blanca? Enseguida ahondamos en este asunto con Juan Ramón Rayo. Hoy nuestra atención vuelve irremediablemente al entorno geopolítico, porque hoy en Alemania se está celebrando una reunión con los ministros de defensa de la OTAN y de otras naciones para solucionar uno de los primeros puntos de fricción entre los aliados sobre el envío de material militar a Ucrania. Alemania no quiere mandar sus tanques de batalla Leopard a Ucrania siempre y cuando Estados Unidos no mande los suyos por miedo a las represalias de Rusia. Estamos muy pendientes a esa resolución de esta reunión. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Después de la prudencia que llevó ayer Lagarde por bandera en Davos cuando se negó a descartar que hubiera una recesión en Europa en 2023, hoy la presidenta del Banco Central Europeo ha vuelto a hacer gala de esa prudencia, pero esta vez con la inflación. Hoy Lagarde ha advertido sobre el peligro para la inflación de lo que precisamente podría impulsar el crecimiento este año. La reapertura de China. Dice Lagarde que si la economía china vuelve a estar en plena forma, esto va a poner más presión sobre la inflación. ¿Significa esto que Lagarde está diciendo que podemos tener una segunda ronda de subida de precios? Escuchen. Así que en todo esto China está despertando de nuevo después de... Y se evalúa que puede llegar a 3,4% y ahora prevé un 5,5%. Así que bienvenido a estos compromisos y desde luego el cambio de la política de COVID es posible que mate a muchas personas, pero también revivirá la economía y esto es una elección que han tomado los gobiernos, el gobierno chino. Ahora, las demandas de más economías será positivo para China y para el resto del mundo, pero esto sí pondrá más presión de inflación para nosotros porque la energía consumida por China el año pasado era menor que la que consumirán este año. La solicitud de petróleo y gas que comprarán en el mundo será mayor de lo que hemos visto estos últimos años y tampoco hay tantas capacidades de petróleo y gas, por tanto habrá competición allí. Así que esta subida de la demanda de bienes pues subirá los precios de la energía. También le ha seguido Kristalina Georgieva en esa misma línea, la directora gerente del FMI, que, bueno, por cierto, fue su sucesora, la de Lagarde, al frente del Fondo Monetario Internacional. Georgieva ha dicho lo mismo, que hay muchas dudas sobre el camino de la deflación y sobre si China va a volver a despertar la subida de precios.
también no sabemos cuál será el camino de la deflación, el ritmo de la deflación. No sabemos cómo el mayor crecimiento de China se traducirá en los precios de la energía, del petróleo y del gas, y esto podría incrementar la inflación. En ese mismo panel con Lagarde ha estado el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers. Ha dicho que la mayor tragedia para el mundo ahora mismo sería que los bancos centrales se relajaran respecto a la inflación de una forma prematura, antes de lo que deberían, y eso provocara que tuviéramos que empezar de nuevo otra vez con todo el problema de la inflación. Escuchen. La mayor tragedia actualmente sería si los bancos centrales se alejaran, o sea, no se concentraran en asegurar la estabilidad de precios de forma prematura y tuviéramos que volver a hacerlo otra vez. A mí me han animado lo que he oído decir por la señora Lagarde y he oído la determinación de otros líderes. También el gobernador Corodi ha comentado en un contexto diferente, pero todo lo que ha dicho me ha... Y de Davos pasamos a hablar del principal problema para Estados Unidos ahora mismo, y es que hoy, 20 de enero, el país ya no va a poder emitir más deuda. Ayer, la mayor economía del mundo alcanzó el nivel que se estableció como el techo de deuda, los 31,4 billones de dólares. Ahí es nada, billones con B, por cierto. Y sin emitir más deuda, Estados Unidos puede tener muchos problemas para pagar sus facturas, incluso entrar en default. Es decir, puede tener problemas para pagar a los inversores que poseen sus bonos, a pagar la luz también, al gas de los edificios federales, o incluso para pagar los sueldos de los funcionarios. Pero esto ya se sabía que cuando los republicanos ganaran la Cámara de Representantes, algo que hicieron en las midterms de noviembre, no iban a dejar a los demócratas aumentar ese techo de deuda si no se aceptaban determinadas condiciones que para Biden son una línea roja. Y por eso Janet Yellen, la responsable del Tesoro, quien están viendo ustedes en pantalla, ha tenido tiempo para pensar qué hacer cuando llegara este temido momento. Ayer Yellen anunció su plan, unas medidas extraordinarias que tenían que ver con dos fondos de pensiones que gestiona el Estado. El fondo que financia las ayudas y beneficios que reciben millones de empleados federales, discapacitados y jubilados, y el fondo que financia ayuda sanitaria para cientos de miles de jubilados del servicio postal y de sus familiares. Lo que va a hacer Yellen es paralizar algunas inversiones en esos fondos y reanudarlas más adelante. Unas medidas que, según Yellen, no van a afectar a los que reciben esas ayudas, pero que van a permitir otorgar un margen al gobierno de entre 350.000 y 400.000 millones de dólares para poder seguir emitiendo deuda. De momento, Yellen espera poder resolver esto ella sola, pero ¿qué pasaría si no es suficiente? En Negocios Televisión nos hemos hecho una pregunta. ¿Hasta qué punto es posible que Super Powell entre en escena para salvar al gobierno de Estados Unidos? Ya saben que supuestamente la Reserva Federal es independiente y que ya dijo el propio Powell hace unos días que la Fed había conseguido no someterse al control político directo. ¿Pero qué hay del indirecto? Imagínense que Estados Unidos puede irse a la quiebra y que la Fed acabe por no salvarles. Y es que en 2013 los miembros de la Fed ya hablaron de una estrategia que serviría para salvar al gobierno de Estados Unidos de un posible default. Esa estrategia consiste en lo siguiente: la Fed compra los bonos gubernamentales que han entrado en default para que, si el gobierno tiene que incumplir con alguien, mejor que lo haga con la Reserva Federal, y luego la Fed vende otros títulos de deuda en el mercado para evitar el caos en los mercados financieros. Así lo dijeron desde la Fed en octubre de 2013, según una transcripción de una rueda de prensa consultada por el Wall Street Journal. Powell entonces era gobernador de la Fed y ya dijo en su momento que eran medidas repugnantes, pero no descartó tener que aplicarlas en algún momento. Y es que si esto ocurre, si se aplican, surgen dos problemas. Si la Fed acaba cediendo a rescatar a Estados Unidos, estaría financiando directamente al gobierno, y eso no casa con esa presunta independencia. Y si eso ocurre, surge otra duda: ¿por qué iban los legisladores a ponerse de acuerdo nunca más en aumentar el techo de deuda? Es claramente un incentivo para que los políticos
dejen de hacer su trabajo. Así que hay muchas consecuencias, desde luego, a este techo de deuda que ya se ha alcanzado en Estados Unidos. Desde luego que hay mucha tela que cortar en este asunto porque la principal economía del mundo ya no puede emitir más deuda y eso podría suponer que entre en default. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la pregunta más sencillita, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que Estados Unidos, sin poder emitir más deuda, entre en default, que lo haga la principal economía del mundo? Juan Ramón. Bueno, yo creo que ese es un escenario que no se va a dar, pero bueno, si queremos hacer esa cábala de qué ocurriría, pues sería una calamidad para la economía global. Básicamente, a día de hoy, el dólar y los pasivos denominados en dólares, es decir, la deuda pública, son la moneda de reserva global. Por tanto, asistiríamos básicamente a una quita a todos los fondos líquidos que mantienen todos los agentes económicos o los principales agentes económicos del mundo, dando lugar a una cadena de impagos en muchos de esos agentes económicos que estén apalancados. Pensemos en bancos, por ejemplo, o pensemos en fondos que estén invertidos en deuda pública y que, si tienen deuda, pues no podrían devolverla, o si no tienen deuda, deberían ajustar a la baja el valor de las participaciones de sus inversores, que a su vez podrían tener deuda y, por tanto, someterse a ese default. Sería un desastre al que creo que no vamos a llegar en ningún caso. Bueno, en el caso de que llegáramos, Juan Ramón, que como dices que por lo menos en tu opinión es un poquito más improbable, una de las soluciones que podría haber, que lo hemos comentado justo antes, es que la Reserva Federal entre en acción y que lo que haga es básicamente comprar esos bonos que estén entrando en default, que no vaya a pagar el gobierno de los Estados Unidos y que venda otros más. Claro, esto es algo que la Reserva Federal no quiere hacer porque sería intervenir directamente en algo, en una cuestión que es política. Básicamente esto viene de una cuestión política porque son los republicanos los que ahora, bueno, pues por pelearse con los demócratas no quieren subir ese techo de deuda. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que la Reserva Federal entrara con toda la artillería a salvar Estados Unidos? ¿Debería hacerlo? También esa es otra pregunta en el caso de que no haya otra solución. Bueno, antes de poner en peligro la viabilidad, la supervivencia del sistema financiero, que como hemos dicho, si hubiese un default de Estados Unidos, el sistema financiero estadounidense y global se vendría abajo, la FED intervendría. Eso es bastante evidente. Es algo similar, salvando las distancias si lo queremos, a lo que sucedió en 2012 en Europa, con el riesgo de que se rompiera el euro y el Banco Central Europeo pues lanzó el mensaje de que si fuera necesario intervendría, haría todo lo necesario para evitar la ruptura del euro. Bueno, pues aquí nos encontraríamos ante una situación similar. La cuestión es que existen otras alternativas, llamémosles si queremos tretas legales, agujeros legales que permiten al gobierno seguir emitiendo deuda y que en principio no socavan de un modo tan palmario la independencia de la Reserva Federal, con lo cual probablemente ni siquiera sería necesario llegar a esa alternativa que, como dices, pues cuestionaría esa independencia de la FED, la colocaría ante una situación de subordinación o de dominación fiscal. La FED tendría que modificar su política monetaria, que ya sabemos que ahora mismo tiene un tono restrictivo y de reducción del tamaño de su balance, tendría que modificarla presionada por la necesidad del tesoro, ¿no? ¿Qué otras alternativas existen? Bueno, pues una que también involucra a la FED y que se ha vuelto popular durante los últimos años, defendida por los economistas de la MMT, pero que sí parece tener un cierto resquicio legal, es que el Tesoro emita una moneda de platino de $1 billón y la deposite en la Reserva Federal, en la cuenta que tiene el gobierno en la Reserva Federal. En ese caso, al parecer, la Reserva Federal estaría obligada a reconocerle un balance, un depósito en la cuenta general del Tesoro de $1 billón, de la cual podría echar mano la Reserva Federal. Otra opción sería que el gobierno creara entidades especiales para emitir deuda, pero separadas del propio Tesoro. El límite de deuda solo afecta a la deuda neta que emite el Tesoro y a la deuda intergubernamental, pero no afecta, o intra, ¿no?, para las entidades gubernamentales de Estados Unidos, pero no afecta a entidades externas, aunque sean públicas, con lo cual por ese vehículo se podría seguir emitiendo deuda. Y por último, una tercera posibilidad
Bueno, hay más, ¿no? Incluso que el gobierno se arrogue poderes extraordinarios, apelando a la enmienda 14 de la Constitución, pero una tercera posibilidad sería emitir lo que se ha llamado bonos de supercupón. El límite de deuda se refiere al valor facial de los bonos, al valor nominal. Entonces, ¿qué sucede si el gobierno, por ejemplo, emite una deuda de 100, con un valor facial de 100, y promete devolver al cabo de un año un interés de 109, es decir, 100 de principal más 109 de interés? Pues lo que sucedería es que los inversores, por ese título de 100, estarían dispuestos a pagar hasta algo más de 200, con lo cual el Tesoro recaudaría 200 emitiendo solo un valor facial de 100, lo cual le permitiría pues recomprar parte de su deuda y reducir el importe del valor facial. Como digo, yo creo que antes de llegar al default hay bastantes triquiñuelas legales que se pueden utilizar. Otra cosa es el límite de deuda tiene una finalidad política, que es que el gobierno negocie y que se someta al Congreso. Y claro, estamos hablando de mecanismos para burlar ese control del legislativo sobre el Tesoro. Bueno, es muy interesante todo lo que nos has contado de esas triquiñuelas y de cómo con el valor facial, reduciéndolo, podrían recaudar exactamente lo mismo, pero eso sí, pues evitar ese yugo un poco del límite de deuda. Pero en cualquier caso, de todo lo que nos estás contando, Juan Ramón, la conclusión que saco es que al final los países, el sistema que tenemos ahora mismo de países ultraendeudados, es que solo se soluciona siguiendo emitiendo más deuda, ¿no? La deuda que ya tenemos que pagar, que desde luego es una deuda monstruosa. En Estados Unidos, como decimos, ese límite de deuda está en 31,4 billones de dólares, solo se soluciona siguiendo emitiendo más deuda. Entonces, claro, esto entiendo que al final pone de manifiesto un problema de base, ¿no? Que no sé muy bien cómo podría solucionarse, porque la única solución que hay es seguir emitiendo más deuda. Entonces, tampoco tiene mucho sentido ese techo de deuda, que no sé si solo se da en Estados Unidos o en otros países también tenemos un sistema similar. Bueno, en Dinamarca hay un sistema parecido, pero efectivamente no hay en muchos países que tengan ese techo de deuda. Yo creo que el techo de deuda sí es políticamente útil porque de alguna manera, y por mucho que se eleve, es decir, es verdad que nunca es efectivo el techo de deuda porque siempre, cada par de años, asistimos a una elevación del techo de deuda. Entonces, ¿para qué tenemos un techo de deuda si continuamente lo vamos a estar elevando y nunca restringe verdaderamente la capacidad de endeudamiento de los gobiernos? Pero aún siendo un techo de deuda debilitado, con triquiñuelas legales que permiten saltárselo, sí fuerza, como decía, una negociación política entre el Tesoro y el Congreso, llevando a que el Tesoro deba ceder en algunos casos o deba tomar algunas medidas para, por ejemplo, reducir el ritmo de endeudamiento. Eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a Obama cuando negoció los techos de deuda con el Congreso, también en ese momento controlado por los republicanos, que le obligaron a tomar medidas de ajustes del gasto que con los años contribuyeron a reducir algo el déficit público. Pero es cierto que las economías occidentales, y quizás Estados Unidos de manera muy clara, porque, como decía, sus pasivos son la moneda de reserva mundial, por tanto, hay mucha demanda de sus pasivos y si te puedes financiar a un tipo de interés muy bajo, pues tiendes a endeudarte más, pero es cierto que las economías occidentales se han habituado a emitir deuda, a emitir deuda, a emitir deuda como forma normal de funcionar. Y el techo de deuda, en el mejor de los casos, tal como señalaba, sirve para de alguna manera ralentizar o reestructurar en algo los planes de emisión de deuda, pero no sirven para resetear ese esquema mental de dejamos de emitir deuda, refinanciamos lo que tenemos, pero no incrementamos más el volumen de endeudamiento, cuadramos las cuentas e incluso, si puede ser, vamos reduciendo en términos netos ese stock de deuda. Nada de eso lo plantea nadie, por desgracia, en ninguna parte del mundo. Efectivamente, porque esto, como digo, básicamente la interpretación a la que nos hace llegar es que el sistema actual es de pagar deudas siguiendo emitiendo más deuda. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, hasta otra. Nosotros seguimos pendientes de otros asuntos, pero sobre todo de la Reserva Federal, porque llevamos días hablando de la dicotomía sobre lo que cree el mercado y lo que cree la Fed, que va a hacer la propia Fed. Los mercados creen que la inflación va a bajar tanto que va a estar a punto de tocar el 2% este año, y la Fed cree que va a bajar, pero que se quedará un poquito por encima del 3%. Sin embargo, ayer John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, desveló su pronóstico, que se acerca
más sale el mercado. Cree que la inflación este año va a bajar hasta el 3% y que va a volver al 2% en los próximos años. Eso sí, insiste en que todavía los tipos tienen que subir más y que deben quedarse altos un tiempo. Hoy en Davos, junto a Lagarde, estaba también el gobernador del Banco de Japón, Kuroda. Ha hablado de inflación después de que hoy hayamos conocido que el IPC japonés ha subido desde el 3,7% hasta el 4% en diciembre, justo lo contrario de lo que está haciendo en las economías de Estados Unidos y Europa, que está bajando esta inflación. Bueno, pues a pesar de ello, dice Kuroda que la inflación de Japón va a caer por debajo de su objetivo del 2% este año. Sería el único entre las principales potencias que lo consigue, pese a no haber sido nada restrictivo y no haber subido tipos en ningún momento este año. Escuchen a Kuroda. Inflación el pasado diciembre alcanzó el 4 de diciembre, la más alta de los últimos 40 años, pero eso se debe al tema de la crisis de las importaciones. Y probablemente esperamos que a partir de febrero de este año la tasa de inflación empiece a declinar. Y el ejercicio fiscal 2023 en su conjunto verá una tasa de inflación por debajo del 2%. Por lo tanto, decidimos mantener la política monetaria actual por el momento. Esperemos que los salarios empiecen a subir y eso probablemente haga que alcancemos el objetivo de inflación del 2% de manera estable y sostenible, pero tenemos que esperar cierto tiempo. Esta semana en Davos la palabra de moda ha sido recesión y lo estiloso ha sido decir que no va a haber recesión este año. Lo ha dicho el mismísimo Olaf Scholz, el canciller alemán. Lo ha dicho también François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia. Pero en Francia, Villeroy no es el único que cree que la recesión no va a llegar este año. También lo ha dicho el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Espera que su país evite una contracción económica este año. Lo ha dicho en una entrevista en Bloomberg, en el marco del Foro Económico de Davos, donde ha sido muy tajante asegurando que no cree que haya recesión en Francia y que considera que se han tomado las decisiones correctas para combatir la inflación. A ese club también se ha sumado en las últimas horas Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea. Ha sido claro y conciso, dice que el crecimiento económico de la Unión ha sido hasta ahora más fuerte de lo previsto y que es probable que pueda evitarse una recesión. Lo ha dicho en declaraciones al diario italiano La Stampa. Dombrovskis también ha hablado de inflación y se une a los mensajes de los que ven un techo en la subida de precios. Cree que la inflación debería haber tocado techo, pero eso sí, siempre y cuando no lleguen, dice, otras perturbaciones. Hoy Kristalina Georgieva, directora del FMI, ha sido bastante más previsora y prudente también. Ha querido lanzar una advertencia al mundo, lo ha dicho ella misma. Ha puesto el foco en el empleo, que por el momento eso sí va como un tiro en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos. Pero dice que es posible que el paro, ojo, que empiece a subir y que si eso ocurre los gobiernos podrían estar bastante atados de pies y manos como para dar ayudas al que se quede sin empleo. Y que estar en paro y con una inflación disparada no es una buena combinación. Voy a hacer una advertencia hoy. Los mercados laborales aguantan, hasta ahora han aguantado, pero los tipos de interés todavía van a ser altos. Y si suben más, pues podríamos asistir a un incremento del desempleo. Y es muy diferente cuando un consumidor se enfrenta con el alza del coste de vida, pero con un empleo, o el alza del coste de vida sin empleo. Así que tenemos que pensar en que el desempleo puede subir en un momento en el que el espacio fiscal de los gobiernos es muy estrecho y no pueden hacer gran cosa para ayudar a la gente. Y nos vamos al mundo macro porque aquí hoy hemos conocido el dato de la inflación mayorista. Y ojo porque a veces dicen que estos datos de precios al productor pueden servir como indicador adelantado y
Ojo, porque no nos está indicando precisamente algo optimista. Y es que en diciembre el dato de IPP de Alemania, índice de precios al productor, ha sido peor de lo que se esperaba. Aunque es cierto que ha caído desde el 28,2% anterior, se ha situado en el 21,6%, casi un punto por encima de la cifra que se estimaba. La cuestión es, ¿hasta qué punto este dato nos sirve como pista para lo que puede pasar en los próximos meses? Porque recuerden que en lugares como Estados Unidos hemos pasado de dos lecturas que han batido expectativas en el IPC a una lectura que simplemente las ha cumplido. Vamos a ver si podemos ponerles el gráfico correcto sobre la inflación en Alemania. La cuestión es si ya hemos dejado atrás esas sorpresas positivas respecto a los datos de inflación y si eso podría indicarnos que la ralentización en el IPC ya no va a ser tan fuerte. Bueno, ahí tenemos ya ese gráfico de los precios mayoristas en Alemania. Ahora sí, vamos con el dato de la bolsa europea, que ha empezado 2023 por todo lo alto con subidas históricas para índices como el STOXX 600, el que estaban viendo ustedes en pantalla. Lo bueno, ya saben que a veces dura poco, y así lo creen los expertos de grandes bancos de inversión como Goldman Sachs y Bank of America, que consideran que el rally europeo ya está cerca de agotarse. Según una encuesta de Bloomberg, la mayoría de gestores creen que el STOXX 600 acabará el año en los 452 puntos, que es precisamente el nivel al que está ahora. Lo que implica que efectivamente ese rally ya está dando los últimos coletazos, pero los hay que son más pesimistas todavía. Es el caso de Bank of America, que cree que para mediados del año el índice va a desplomarse un 20%, y si se cumple, eso sí, el debilitamiento económico que tienen previsto. Pero consideran que va a volver a subir hasta los 430 puntos a finales de este año. Eso sí, esos 430 respecto a los niveles actuales representan una caída. Pero también los hay muy optimistas. Es el caso de la casa de análisis de ZKB. Creen que el índice europeo va a acabar el año en los 510 puntos. Eso supondría una revalorización desde niveles actuales del 12,8%. Nos vamos ya a España. Ahora es Bank of America el que descarta una recesión en nuestro país para este año. Habrá crecimiento, dice, pero de tan solo un 1%. Eso sí, para 2024 mejora tibiamente el escenario con un PIB que va a registrar un avance de hasta el 1,5%. Eva Villanueva. Bank of America descarta una recesión en España para este año. Habrá crecimiento, dice, pero de tan solo el 1%. Para 2024 mejora el escenario con un PIB que registrará un avance hasta el 1,5%. En cuanto a los precios, el escenario que ve el Banco Americano es una inflación media del 3% a lo largo para este 2023 y el próximo en el 1,7%. El economista jefe para Europa del Banco Americano, Rubén Segura Cayuela, ha subrayado cómo España va a tener que enfrentar distintos desafíos y asegura que entre esos retos España tiene que presentar un plan de consolidación fiscal creíble a largo plazo y la presentación también de la reforma de las pensiones a Bruselas. El diagnóstico sobre España se enmarca, a su vez, en su previsión sobre la eurozona, para la que tampoco contempla recesión. Según la visión de Bank of America, la eurozona despedirá el año con crecimientos débiles del 0,4% para este año y del 0,9% para el próximo, con una inflación del 5,2% y del 1,9% respectivamente. Anticipa, eso sí, que los precios de la energía se van a mantener altos y en relación al mercado laboral apunta que no se espera un recalentamiento del mismo como sí ha ocurrido en Estados Unidos. Desde Bank of America prevé que el Banco Central Europeo realice una primera bajada de tipos de interés en junio de 2024, después de que alcance el 3,5% en junio de este año. Por cierto, que desde Bank of America no creen que sea necesario una subida de tipos tan elevada. Por su parte, además apunta que entre los principales riesgos para la eurozona está la rápida subida de tipos de interés y la reducción del balance en un momento en el que los gobiernos tienen necesidad de financiación. Gazprom sigue reduciendo el tránsito diario de gas a Europa. La compañía ha dicho en una actualización diaria que espera que su tránsito de gas natural a través de Ucrania
sea de 24,4 millones de metros cúbicos hoy, viernes, lo que supone un nuevo descenso respecto a los 25,1 millones de ayer. Los flujos diarios de Gazprom ya habían caído a 32,6 millones a través del punto de medición de Sudza el martes y el miércoles, casi un 8% menos que en días anteriores. Fuentes del sector aseguran que los flujos ya habían caído en un contexto de temperaturas moderadas en Europa y en una menor demanda de gas. Hoy nuestra atención vuelve irremediablemente al entorno geopolítico, porque hoy en Alemania se está celebrando una reunión con los ministros de defensa de la OTAN y de otras naciones para solucionar uno de los primeros puntos de fricción entre los aliados sobre el envío militar a Ucrania, envío de material militar. Alemania no quiere mandar tanques de batalla Leopard a Ucrania. Olaf Scholz no quiere proporcionar ni permitir que otras naciones lo suministren, a menos que Estados Unidos también envíe su tanque de batalla principal, el M1 Abrams. Estados Unidos argumenta que el Leopard tiene un suministro abundante, mientras que el Abrams es costoso, consume mucha gasolina y que sería demasiado difícil de mantener y suministrar al campo de batalla ucraniano. La Casa Blanca ve poca lógica en el enfoque alemán porque dice que los tanques alemanes estarían listos antes y que requerirían menos entrenamiento. Pero Alemania tiene miedo de provocar la ira de Rusia y escalar la guerra más allá de la frontera de Ucrania, y por eso quiere que Estados Unidos lo acompañe, porque ha insistido en que nunca vamos solos. Y por cierto, hemos conocido que Francia, precisamente en este entorno, ha elevado el presupuesto militar, que va a aumentar su presupuesto de defensa durante 6 años. Macron ha dicho que espera que el Estado gaste 400.000 millones de euros entre 2024 y 2030, un aumento respecto a los 295.000 millones del periodo 2019-2025. José Antonio Binder, tienes todos los detalles sobre este aumento del presupuesto militar de Francia. Cuéntanos. Muy buenas, es el movimiento en cadena que empieza a ver en Europa. Francia acaba de comunicar que eleva el presupuesto militar desde los 295.000 millones actuales hasta los 400.000 millones en 2030. En 6 años va a multiplicar ese presupuesto en defensa porque considera el gobierno de Macron que ahora mismo se corre el riesgo ya importante de una escalada de conflicto bélico a nivel mundial. Considera que tiene que estar preparado, que el riesgo para Francia de no prepararse para una escalada cada vez mayor de contienda bélica internacional dejaría a Francia en una situación de vulnerabilidad muy grande. Va a incrementar ese presupuesto, sobre todo, se pueden imaginar, en el armamento necesario para poder defenderse en el caso de que esa escalada tenga como uno de sus objetivos Europa. El movimiento de Francia viene después de que hace prácticamente ya un año estallara la guerra de Ucrania y empezara, sobre todo la OTAN, pero también Estados Unidos, a alertar a los países europeos que un presupuesto tan exiguo, tan corto, tan pequeño, tan diminuto al lado de las necesidades y sobre todo de los riesgos que corre Europa eran injustificados. Alemania dio el primer paso, Francia ahora da un segundo paso, dicen los analistas, gigante, para intentar ponerse a la altura de lo que Europa ahora mismo necesita. Y mientras el mundo sigue pendiente de las armas que se mandan desde Occidente a Ucrania, el Kremlin ha lanzado una advertencia a la OTAN. Rusia asegura que el conflicto está aumentando en espiral y que está percibiendo una participación directa de la OTAN en el conflicto. Marta Isern. Mientras Ucrania está pendiente de si la OTAN les bloquea el suministro de tanques Leopard, el Kremlin está lanzando mensajes muy contundentes. Dice que el conflicto de Ucrania está aumentando en espiral y que ve una participación indirecta, pero también directa, de la OTAN y que no ve ninguna esperanza de mejora en sus relaciones con Estados Unidos. Atención, porque son las declaraciones de su portavoz, de Dmitry Peskov, en un día crucial. ¿Por qué? Pues porque hoy tiene lugar el encuentro ministerial del Grupo de Contacto para Ucrania, formado por los aliados occidentales en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania. Ucrania está pendiente sobre todo de si la OTAN desbloquea hoy el suministro de los Leopard, de fabricación alemana, y mientras Estados Unidos ya ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.000
300 millones de euros. No contará con los tanques M1 Adams, como había solicitado Zelensky, que insiste en la necesidad de recibir este tipo de armamento, porque los sistemas antiaéreos, dice, no son suficientes para defenderse de Rusia. Espera que los aliados tomen potentes decisiones hoy en Alemania. El Kremlin, por su parte, advierte de una escalada en Ucrania si Occidente le envía más armas. Pero la posición occidental es muy clara. Stoltenberg lo expresó en su discurso de Davos. Sin armas, la paz no será posible. Finlandia acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 400 millones de euros. Con ese nuevo paquete asistencial militar suma ya un total de 590 millones. Eva Villanueva. Finlandia acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 400 millones de euros. Con este nuevo paquete de asistencia militar suma ya Finlandia un apoyo de 590 millones de euros. El Ministerio de Defensa finlandés ha confirmado que va a suministrar al gobierno de Kiev, al ejército ucraniano, artillería pesada y municiones. Pero atención, porque esos tanques Leopard que Ucrania ha estado pidiendo durante mucho tiempo no están incluidos en ese paquete de ayuda. Hay que señalar que hasta el momento el ministro de Defensa, Mikko Savola, ha señalado que la posición de Finlandia sobre el suministro de estos tanques Leopard a Ucrania depende de la decisión de Alemania. Según él, la exportación de equipos de fabricación alemana requiere permiso de la propia alemana. De nuevo, la atención, la pelota cae sobre el tejado de Alemania mientras arranca ese encuentro, esa reunión del grupo de contacto sobre Ucrania, en el que la gran decisión se espera, ese pronunciamiento del gobierno de Olaf Scholz sobre si finalmente Alemania o no enviará esos Leopard a Ucrania. Y vamos ya con otros asuntos. China dice que lo peor ya ha pasado en su lucha contra el COVID, contra este nuevo brote. Lo dice porque hoy es un día clave y es que se espera que este viernes sea uno de los días de mayor actividad de viajes en años, con un movimiento masivo de personas que ha alimentado los temores de un nuevo rebrote de las infecciones del COVID. El viceprimer ministro Sun Chunlan ha dicho que el brote se encontraba en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, hay dudas generalizadas sobre la versión china de un brote que ha desbordado hospitales y crematorios desde que Pekín abandonó el mes pasado sus estrictos controles y las pruebas masivas para el COVID. Y hablamos de empresas porque continúan los despidos masivos en la tecnología. Alphabet, matriz de Google, va a despedir a 12.000 personas. Esto es más del 6% de su fuerza laboral global. Es la última tecnológica que ha anunciado esos recortes de plantilla tras años de crecimiento y tras años también de contratar cada vez a más y más trabajadores. Marta Iser. Escabechina tecnológica, porque Alphabet, la matriz de Google, va a despedir a 12.000 personas. Supone el 6% de su fuerza laboral global. Es el último gigante tecnológico que anuncia recortes de plantilla después de años de abundante crecimiento y contrataciones. Estos recortes van a afectar los empleos a nivel mundial y también en toda la empresa. Lo ha dicho su CEO, Sundar Pichai, a los empleados en un correo electrónico este viernes. Y en este correo entona el mea culpa y dice que asume total responsabilidad por las decisiones que han llevado a la compañía hasta aquí. Muy al estilo de Mark Zuckerberg, si recuerdan. Era casi la crónica de un recorte anunciado. Inversores activistas habían estado presionando a la compañía para que adoptase una estrategia más agresiva para frenar el gasto. Sin ir más lejos, en noviembre de 2022, TCI Fund Management publicó una carta abierta en la que decía directamente que Google tenía demasiados empleados y que el coste por trabajador era demasiado alto. La plantilla de Alphabet ha estado aumentando un 20% anual desde 2017. Un incremento de vértigo, y con los despidos se une a otros gigantes tecnológicos que han reducido drásticamente sus plantillas en medio de incertidumbres sobre la evolución de la economía mundial y una inflación muy elevada. Microsoft y Amazon han anunciado despidos también esta semana. Meta y Twitter cerraron 2022 también con fuertes recortes y, según la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, la mayor parte de los despidos en 2022 se produjeron en el sector tecnológico. Más de 97.000 en un año, casi un 650% más respecto al año anterior. Y vamos ya a analizar los mercados financieros. Roberto Moro, analista en aptanegocios.com. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, Roberto, quería preguntarte por, sobre todo, bueno, unas declaraciones que hemos visto hoy en Bloomberg, una encuesta que han hecho sobre las perspectivas que tienen los gestores europeos respecto a lo que puede hacer la bolsa europea, y es que ya sabemos que este año ha sido un año muy bueno para la renta variable del viejo continente, histórico, con esta subida que llevamos de en torno al 6% o incluso más en algunos índices. Y, por ejemplo, dice Bloomberg que Bank of America cree que el rally de la bolsa europea ya está a punto de agotarse. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Sí, sí, porque entre otras cosas yo creo que no se sostiene con el panorama macroeconómico actual, ¿no? Hemos conocido los datos de IPP en Alemania que si bien se han reducido del más 28 al más 21, pero sigue siendo una salvajada y desde luego no creo que vaya a permitir que la inflación que allí la tienen en el 8,6%, no creo que se sientan especialmente contentos por rebajarla mínimamente, ¿no? Así que, pero bueno, y en todo caso da igual, este es el gráfico que tenemos en pantalla, el DAX alemán, que al fin y al cabo es el más representativo en Europa, y toda esta subida que comenzó en octubre, yo creo que en algún momento tiene que ser matizada, tiene que haber una corrección. Ya no digo para volver a los mínimos del año, que no lo sé, pero sino simplemente pues porque esto tiene que corregir. No tiene demasiada lógica que hace 3 días bueno, pues el CAC 40 subiera en el cómputo del año lo que habitualmente suele suceder en un año bueno de bolsa, un 9%, los demás un 8%, o que el propio CAC 40 anteayer estuviera a un 3,7%, ahí lo tenemos, de sus máximos históricos. A mí, no sé, pero vamos, técnicamente no hay todavía ningún signo evidente de que haya comenzado o pueda comenzar la corrección, que a mí sí me parece bastante lógica y por lo tanto coincido con las apreciaciones que me hacía llegar al principio de la pregunta. Sí. Por otra parte, Roberto, seguimos teniendo resultados empresariales y quería preguntarte por los de Netflix concretamente, porque hace un ratito había mirado la cotización de Netflix, voy a volver a revisarla para ver, siempre a apertura de momento tenemos algún cambio, pero hasta donde había visto estaba repuntando con fuerza. Ahora mismo no tengo aquí los datos de los futuros, pero a ver si a lo mejor tú también nos puedes dar esos datos, Roberto, de cómo está cotizando ahora mismo la acción de Netflix en preapertura. Estaba subiendo con fuerza, ha batido expectativas respecto a los suscriptores, con casi 8 millones de nuevos suscriptores. ¿Has visto tan buenos estos resultados de Netflix? Yo no sabría valorarlos, nunca he sabido. Y primero porque me faltan los conocimientos suficientes como para valorarlo debidamente y sobre todo porque salgan los resultados que salgan, al final lo que importa es la interpretación que el mercado haga de ellos, ¿no? Y cuando resulta que son buenísimos y el consenso de analistas sí lo muestra y resulta que empiezan a cotizar y cayendo y además cayendo mucho, pues es que ya lo tenía descontado el mercado y si no es que no lo tenía descontado, en fin. Yo, como sabe, me guío mucho más por los gráficos y lo cierto es que, bueno, la última vez que yo lo he mirado venía subiendo en After Hours en el entorno de un 8%. Si eso es así, va a abrir pues en el entorno de 338, que es confirmar por encima de la 3.000 resistencia en 333. Ahí se ve muy claramente en el gráfico. Y, por lo tanto, con posibilidades de ir haciéndolo bastante bien. Yo diría que para quienes crean que esto tiene recorrido al alza, y no digo Netflix, sino el conjunto general de los mercados, esta puede perfectamente, depende de cómo cierre hoy, ¿no? Pero si lo hace por encima de 335, 340, sí, yo creo que en un contexto de búsqueda de niveles de corrección proporcional a lo que fue la última gran caída desde la zona de 700, ¿no? Y ya digo que no me atrevo a valorarlo desde el lado fundamental, siempre lo he dicho. Si yo tuviera un topo en cada una de las compañías que publican resultados y que 20 minutos antes de hacerlo público me lo hiciera llegar a mí, estoy convencido que tampoco sería capaz de ganar dinero.
Pues Roberto Moro, muchísimas gracias como siempre, analista en naptanegocios.com, por estar con nosotros y que pases muy buena tarde, Roberto. Igualmente, cuídense. Chao. Bueno, pues Davos ya está llegando a su final, ese foro económico mundial que se celebra siempre en enero a principios de año para ver también cuáles son los retos que tenemos por delante ahora en 2023. Recesión e inflación son las palabras que han sido desde luego las protagonistas, pero en el día de hoy también desde luego nos enfocamos en lo que pasa en Estados Unidos y esa amenaza para el sistema financiero que sería que Estados Unidos entrara en default por culpa de haber tocado ese techo de deuda y no poder aumentarlo por ese lío político que hay en la Cámara de Representantes, lo que no le permitiría seguir emitiendo deuda y por lo tanto pagar sus obligaciones financieras, lo que nos da a entender efectivamente de que el mundo está súper endeudado y que dependemos efectivamente de la deuda y lo hacemos a un nivel que bueno, ya ven que al final pues es crucial. Nosotros nos despedimos ya, pero antes les dejamos con una entrevista con Uber, la compañía de servicios de transporte, y enseguida volvemos. Bueno, muy buenas tardes, estamos con la directora de Uber para empresas del sur de Europa. Que es todo un honor y que además en realidad nos vienen trayendo hasta aquí. O sea, no quiero engañar tampoco a nadie. Nos traen y nos llevan y nos traen. Adriana Guzmán, muy buenas tardes. Hola, encantada. Digo nos llevan y nos traen porque esto de estar en Fitur, que venimos retransmitiendo en Negocios Televisión horas de esto de Fitur y se ve que hay mucha gente. Llegar hasta aquí es una odisea, pero es mucho peor si llegas y encima tienes que comerte el coche. Uber para empresas. Exactamente. ¿Eso qué es? Bueno, pues exactamente resolver todo lo que tú acabas de mencionar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es generar soluciones de movilidad para los empleados de las empresas, alimentándonos de dos grandes cosas. La primera, toda la oferta de Uber, asegurándonos que los empleados o el cliente final de las empresas tienen todo disponible para llegar a donde tienen que llegar, a la hora que tienen que llegar, en donde se les ocurra que tienen que ir. Y lo segundo, se alimenta de la tecnología de Uber. Entonces, construyendo plataformas para los gestores de viajes, que acá tenemos millones de gestores de viajes, para que se les facilite todo el tema de gestión, control y manejo de viajes corporativos. Pero eso, además, generando puntos de data que les van a permitir tomar muchas mejores decisiones en cuestiones de movilidad a futuro. Espera, eso ha sido complejo. O sea, la parte de Fitur y la broma nos queda muy clara. En la parte de, oye, ahora vas a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? O sea, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo haces que me mueva mejor? ¿Y por qué elegir Uber para empresas, además? O sea, dentro de todo esto, en estas empresas, cuando uno piensa en la movilidad, en si necesito o no necesito algo, si me compro o no compro coches de empresa, ¿por qué es mejor elegir esto? Bueno, voy a responder la segunda pregunta primero. ¿Por qué es mejor escoger Uber? Uno, ¿por qué? Tenemos un compromiso con sostenibilidad supremamente agresivo. Entonces, no solamente queremos nosotros como Uber ser una plataforma para 2040 con 0 emisiones, sino que además queremos que las empresas vayan de la mano con nosotros a cumplir sus objetivos. Les vamos a generar reportes de sostenibilidad, les vamos a contar cuántas emisiones de carbono han emitido sus empleados viajando en coches de Uber, cuánto porcentaje de viajes están haciendo en flota eléctrica versus flota que no es sostenible. Entonces, este es uno de nuestros grandes diferenciadores. Y el segundo, ¿por qué con Uber? Porque tenemos una presencia global supremamente grande. Estamos en 10.000 ciudades, 71 países, 6 continentes. Te lo pongo un poco más visual. Entonces, si tú quieres ir a Nueva York con tu mascota, pues tienes cómo llegar a Nueva York, pillar un Uber que te lleve con tu mascota y que te lleve. Si quieres llegar a tu hotel en 2 segundos, pues ahí está Uber para llevarte. Bueno, en 2 segundos lo que tarde. Claro, que el tráfico en Nueva York no hemos llegado a controlarlo. Iba a preguntar al respecto. Se está hablando mucho, aprovecho, yo mezclo aquí de todo. Igual que Fitur, estamos también en Davos, siguiendo un poquito todas las conversaciones que hay. Hay grandísimos inversores quejándose de que se está apostando mal o se están metiendo mucho con quien invierte en las empresas de sostenibilidad, porque muchas de esas empresas no lo son, o ya sabes que hay que... Bueno, no voy a entrar en esto, pero hay petroleras, no voy a dar nombres, que ahora de pronto son verdes y a uno se le hace raro. En este sentido es fácil entenderlo si uno lo mira desde la plataforma de vehículos vuestra. Es tal cual. Lo más interesante es que nuestro compromiso de sostenibilidad es tangible. Es decir, o tienes un coche que genera 0 emisiones o no lo tienes.
es supremamente simple y no nos vamos a poner, nosotros no somos una empresa de sostenibilidad, nosotros tenemos un compromiso de sostenibilidad y queremos a las empresas, de pronto la petrolera de la que hablas, su operativa no nos vamos a meter ni en lo que hace, pero que por lo menos sí tenga un impacto mucho más sostenible con el medio ambiente cuando tiene que ir de la casa a la oficina, al pozo petrolero. Vale, vale, sí, no, es verdad que no les va a cambiar lo que hacen en la empresa, pero sí el cómo van. Para 2023, ¿qué esperáis o qué espera Adriana del trabajo y de lo que estáis haciendo en Uber para Empresas? Pues tenemos tres grandes estrategias. La primera está dirigida a los gestores de viaje. Entonces, asegurarnos que, de hecho, no respondí una de las preguntas que me hiciste, pero la primera es... La parte de crecimiento e inversiones, te la has saltado, sí. Entonces, nuestra primera estrategia es hacia los gestores de viaje. Queremos asegurarnos que los gestores de viaje tengan toda la información sobre el comportamiento de movilidad de sus empleados. Entonces, entender cuáles son las horas en las que más están viajando en transporte terrestre, qué tanto tiempo están invirtiendo en eso. Cuando hablaba de por qué vamos a ayudarles a tomar mejores decisiones, es porque no queremos que los empleados estén millones de horas en un coche esperando a llegar a donde sus clientes. Nosotros podemos ayudarles a optimizar rutas de trabajo, rutas de visitas a clientes. Todo esto a través de nuestra plataforma, que siempre va a ser la misma, va a ser nuestra aplicación de Uber. Nuestra segunda estrategia es el empleado. Entonces, asegurarnos que puedes llegar donde quieras y que tienes toda la oferta de Uber disponible, pero no solamente a donde quieras, sino como quieras. Si quieres un coche eléctrico, si quieres un patinete, si quieres una van porque vas con una familia numerosa, pues ahí estamos nosotros presentes. Y el tercero es la sostenibilidad. Entonces, no solamente ser parte del resultado, sino también de la solución. Brindar coches eléctricos a los empleados, pero también brindar los resultados de utilizarlos para las empresas. Me cuentas la parte más experiencial, lo que está ayudando a la empresa y en esa parte de, oye, ¿qué hay que esperar de Uber para Empresas? ¿Cuánto vais a crecer? ¿Qué esperas hacer tú? Ya sin yendo directos. El crecimiento para 2023, tú me dices, estamos en más de 10.000 ciudades, en 6 continentes. ¿Y qué le queda? Nos queda conquistar el segmento corporativo. Entonces, cada vez tenemos más empresas que están creyendo en nosotros. Una gran parte de las empresas de IBEX 35 ya apuestan a tener todo consolidado en Uber para asegurarse que tienen taxis, que tienen todas las alternativas para trabajar con nosotros. Entonces, penetrar el IBEX 35 como una prioridad muy importante. Y luego, todas las empresas que están creciendo, empresas, porque siempre de pronto todo el mundo dice, pues me voy a las grandes, me voy a IBEX 35. Pero también queremos... Es lo que está apareciendo, ¿eh? Que luego, por eso digo mi segunda parte, es asegurarnos que estas pequeñas empresas que todavía no tienen muy claro estas estrategias de crecimiento, pues nosotros decir, pues si vas a abrir una oficina en París, asegúrate de tener un presupuesto de movilidad de tanto, porque la movilidad ya tiene estas características y llevarlos de la mano en ese crecimiento. Entonces, en realidad, nuestro mayor objetivo es penetrar el segmento corporativo. Recibido. Adriana Guzmán, directora de Uber para Empresas del Sur de Europa. Un gustazo y gracias por traernos y llevarnos. Por favor, pero siempre cuenten con nosotros para esto. Nosotros seguimos dando vueltas por Fitur. Es verdad que lo hacemos de la mano de Uber Empresa, no nos escondemos, esto está pasando así, pero no tenemos patinetes, pero vamos a dar una vueltina y le seguimos contando cosas y seguimos por aquí también, ya lo saben, narrándoles la actualidad del mundo del turismo y sobre todo de la economía, que es lo que nos interesa. Bueno, pues efectivamente seguimos pendientes de Fitur porque termina el domingo, Davos también ya está a punto de terminar, pero seguimos aquí al pie del cañón con la Feria de Turismo Internacional que se celebra en Madrid. Y no queremos despedir este informativo sin enfocarnos, ya les decíamos al principio, estamos pendientes de la resolución de esa reunión entre los ministros de defensa de la OTAN y más países para ver si finalmente Alemania cedía a la presión de mandar tanques Leopard a Ucrania. Han sido muchos los que han presionado, Estados Unidos, pero también el resto de países europeos, pero finalmente Olaf Scholz, bueno, pues se ha resistido a toda esa presión y dice que no a mandar ahora mismo esos tanques Leopard. Les decíamos al principio que es por miedo a las represalias que pudiera tomar Rusia al ver que, bueno, pues era Alemania exclusivamente la que estaba mandando estos tanques un poquito superiores. Finalmente Alemania no ha cedido a la presión, continúa por tanto ese punto de fricción y
la decisión de seguir valorando esto de mandar estos tanques Leopard a Ucrania la ha tomado y la ha anunciado el nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un receso de la reunión que sigue celebrándose en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, donde un centenar de países están proporcionando ayuda militar a Ucrania. Pistorius ha dicho que la prioridad número 1 es la defensa aérea y que todavía no hay decisión sobre los carros blindados. Berlín ha reordenado revisar las existencias y también la disponibilidad de los tanques Leopard como paso previo a un eventual envío. Por lo tanto, seguimos con esa reunión que sigue celebrándose en Alemania, pero por el momento el ministro de Defensa alemán dice que no hay envío por ahora. Con esto nos despedimos ya en el informativo de negocios. Muchas gracias como siempre y volvemos a las 3 con Rolling Stocks.